Bienvenido a Devocionales de Fuego. Usted y yo nos reuniremos para invocar a Adonai. ¿Qué es lo que existe dentro del cuerpo humano que nos da vida? En la Biblia encontré que se llama el aliento de Dios. ¿Pero qué es el aliento de Dios? Su cuerpo y mi cuerpo es como un tabernáculo. Es la casa donde es la habitación de dos elementos que Dios colocó en nosotros como joya de su creación. Y se llama el alma y el espíritu. Es un tema en donde se ha debatido, se ha polemizado que el alma y el espíritu es lo mismo, que no tenemos sino un espíritu. Bueno, se ha formado un mito sobre el alma, si se puede decir así. ¿Saben? A veces es un concepto emergente y disperso que antes de pasar a convertirse en el principio de inmortalidad, donde estamos atrapados en la cárcel mortal de un cuerpo. Sí, podríamos verlo como un concepto fundamental en el pensamiento occidental, ¿saben? Y que desde su categoría de mito, o se ha visto como una realidad que marca el universo. Les voy a mostrar evidencias que el alma de nosotros, los seres humanos, somos huella de la creación, del universo. Miren, científicos demuestran que el alma no muere, por fin entendieron, y que regresa al universo. Esto lo dicen los que son escépticos o ateos que no creen en Dios y en su creación. Su misteriosa naturaleza continúa fascinando a las distintas áreas de la ciencia, ¿saben? Y entre esas la psicología. Y ahora un grupo de investigadores descubrió una nueva verdad sobre ella. El alma no muere, vuelve, dizque al universo. Pero ¿qué nos dice la Biblia? La palabra de Dios, nuestro creador, Elohim. El hombre está destinado a ser la imagen de la autoridad de Dios en el universo, en su creación, cielo y tierra. El ser humano ocupa un lugar único en la creación y tiene un valor especial por el hecho de ser imagen y semejanza de Dios. Miren, nuestra alma tiene la capacidad de tener conciencia moral y racional, y que tenemos algunas cualidades que Dios tiene, que muchas veces nosotros las desconocemos. Dios creó al hombre para su gloria. Eso está en Isaías 43:7, que pueden apreciarla en esta imagen. En Génesis capítulo 1 se declara el hecho de la creación, la gloria de Dios, la creación del hombre. En el capítulo 2 tenemos una descripción del proceso de la creación del hombre. Es dicho que el hombre significa ser humano. Y como ser humano fuimos formados, unos como varones y otros como mujer. Por cierto, ¿saben que la palabra mujer proviene del latín nulli, del adjetivo blando? Sí, significa algo blando, varona blanda, y que se puede entender que es la debilidad del hombre, porque fue sacada del varón. De esta premisa tenemos que partir para tener un concepto correcto de Dios y del ser humano. Dios nos habla en toda su creación, y que sus hijos e hijas, de manera especial, fuimos creados para su gloria. Y déjenme decirles que hay una pequeña diferencia entre el alma del varón y el alma de la mujer, que en el transcurso de este devocional lo iremos esbozando, y tal vez lo hagamos en 3 partes. Es muy importante entender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él nos ha creado con un propósito y Él anhela que usted y yo lo cumplamos. La Biblia dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad.
1 Timoteo 2:4. Por lo tanto, el alma del ser humano es su esencia y que cuando muramos estaremos enfrente de la presencia de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Todos iremos a juicio. 2 Corintios 5, 10 al 11, que nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en ese cuerpo, sea bueno o sea malo. Miren, en la escatología se cree que el juicio final, después de la segunda venida de Jesucristo y la resurrección de la carne, toda la humanidad será juzgada según sus obras. Sí, los inconversos, los impíos también van a estar delante de Dios en el trono blanco. La Biblia enseña que hay tan solo 2 lugares donde usted y yo podemos ir. Sí, nuestra alma. Es decir, cada individuo al morir va al cielo o al infierno. Mateo capítulo 25. Y leeré una parte que dice así: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Yo me pregunto por qué estamos tan apáticos o incrédulos que después de que salgamos de este cuerpo, nuestra alma no tiene que ir a presentarse ante Dios. Bueno, pero ¿saben? El cuerpo y el espíritu están muertos para aquellos que se condenan. Sí, todos aquellos que no han nacido de nuevo. Pero remontémonos a la historia en el Génesis capítulo 2 y 3, donde nos da la prueba de la caída del ser humano, de la gracia de Dios y de la sentencia que ha recibido la raza humana. Y hagámonos una pregunta: ¿por qué no murió Adán y Eva inmediatamente que pecaron? Si leemos, Dios Jehová dijo: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, del 16 al 17. La evidencia disponible muestra que la expresión hebrea Bayom, es decir, el día, significa certeza de la muerte y no la inmediación de la muerte. Por ende, es lógico concluir que cuando Dios dijo ciertamente morirás, no quiso decir que Adán moriría al mismo día de su transgresión, sino que su muerte sería definitiva si comía del fruto prohibido. Y esto nos lleva a entender en la Biblia que el pecado es la muerte espiritual primeramente, que se considera una ausencia de Dios, la separación del hombre y Dios, ya que Yahvé es la fuente de la vida como nuestro creador. Este hecho nos muestra que nosotros salimos de Dios, de sus entrañas, si se puede decir así, por el soplo divino. Él no nos hizo a través de su palabra, sino de su esencia. Por eso somos hijos de Dios, por su imagen y semejanza. Pero por el pecado fuimos destituidos y quedamos huérfanos a la deriva y al control del enemigo que tomó nuestras vidas. La Biblia describe 3 diferentes clases de muerte. Por eso es que se llama un testamento. El Antiguo Testamento nos muestra: 1. Muerte física que pone fin a nuestra vida en la tierra. Génesis 35, 18. 2. Una muerte espiritual que es la separación de Dios, ausentado su espíritu. Isaías 59, 1, 2, Efesios 2, 1. Y 3.
una muerte eterna en el infierno. Apocalipsis 21:8. Por esta desobediencia, la descendencia de Adán, o sea, la humanidad, nace con ese vacío, esa ausencia del espíritu del hombre y por ende la ausencia de Dios en el hombre. Entonces me pregunto, ¿por qué el alma se mantiene eternamente? Sí, el espíritu se muere, se va, como quieran entenderlo, pero permanece el alma en el cuerpo humano hasta que le llegue la muerte física. En la Biblia, la palabra alma se usa para describir a una persona terrenal con vida. Desde que los seres humanos habitamos la Tierra, la civilización se ha venido desarrollando constantemente. Se va poblando este mundo, este planeta. No obstante, todavía hay innumerables misterios que nosotros los humanos no hemos podido resolver. Entre ellos, ¿qué es el alma entonces? Por cuanto asumimos que el espíritu humano procede de nuestro Creador. Oye, ¿por qué es tan valioso para el reino de los cielos el alma? Porque el cuerpo se acaba. Génesis 2:7 establece que Dios formó al hombre primeramente su cuerpo físico del polvo de la tierra y lo convirtió en un ser viviente. ¿Cómo? Por medio de su soplo en la nariz, aliento de vida. Pero ¿saben qué contiene ese aliento de vida? Pues Dios diseñó personalmente al primer ser humano, a Adán, incluyendo su tamaño, forma y detalles. El aliento de vida de Dios es la fuente de la vida y Dios puso la vida dentro del hombre. Ese aliento es la vida y poder de Dios dado al ser humano para que animarlo, porque si no seríamos una figura de barro, una estatua. En la tradición bíblica, el aliento de Dios es el que mantiene con vida a las criaturas. Es cierto que ahora somos descendientes de Adán, por lo tanto, como huérfanos del espíritu que fuimos, nuestra alma sigue siendo la imagen de Dios y hacemos la diferencia del alma de los animales. Ahí es donde nosotros debemos de entender que aunque el ser humano esté alejado de Dios, hay una semejanza en su alma y por eso el alma es valiosa para nuestro Creador. Al mirar el nacimiento de un bebé, por ejemplo, es uno de los acontecimientos más increíbles de la naturaleza humana. La mayoría de los médicos optan por darles un pequeño golpecito en la base de la espalda, una palmadita para estimular y para activar sus vías respiratorias antes de iniciar el llanto. Además, los doctores cortan el cordón umbilical después de que el bebé comienza a respirar, para que no se quede sin el suministro de oxígeno. Es decir, recibe el oxígeno de la madre, pero en el momento del nacimiento es desprendido de la madre, para que por sí mismo respire, sin importar si lloran por sí mismos o necesitan una nalgadita como algunos. Lo revelante es que el bebé comience a respirar por sí mismo durante los primeros 30 segundos de vida, o si no, puede morir. Mire, esta escena nos muestra el poder de Dios de darnos vida. Él hizo algo más o menos parecido con Adán, un soplo de vida, pero él tuvo que manifestarse con vida. El Creador Supremo del cielo y de la tierra hizo dos cosas al crear al ser humano. Primero, lo formó del mismo polvo de la tierra y en segundo lugar, sopló su propio aliento en la nariz de Adán para darle vida. Esto distingue al hombre de todas las criaturas de Dios. Observemos que solamente nosotros fuimos diseñados y formados por sus preciosas manos. De resto, toda la creación
Y no sabemos si los ángeles también fueron creados por una orden divina del poder de su palabra, que es creadora. Lo cierto es que el Señor, nuestro Dios, primero creó las sustancias y luego las utiliza para crear el cuerpo del ser humano. Pero había que darle vida y por eso Dios sopló su propio aliento de vida en el ser humano. Dios Jehová es el sustentador de la vida. Esto significa que solo Dios es la fuente de todas las cosas y que las mantiene también unidas. Si tú y yo respiramos, es gracias a Dios. El hombre es más que polvo o sustancia física, hermano. Este cuerpo se acaba, pero nuestro interior, llamémoslo el cuerpo espiritual, se mantiene para la eternidad. En conclusión, podemos decir que el ser humano tiene un espíritu, sí, alma y espíritu, hermano. Y Él directamente puso la vida dentro del hombre, es decir, la imagen en su alma y semejanza en su espíritu. ¿Saben, hermanos? Este aliento vivificante, el aliento de Dios, se ve nuevamente en Juan 20:22, cuando nuestro amado Jesús imparte nueva vida a sus discípulos, es decir, nos da el espíritu de vida eterna, una nueva vida. Mire que Job en el 33:4 nos dice que el aliento de Dios es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, es el soplo del Todopoderoso que nos da vida, hermanos. Puesto que el Espíritu de Dios vive dentro de cada creyente, está en ti, está en mí, si hemos creído de corazón en nuestro Señor Jesucristo, en su obra dada por la voluntad de nuestro Padre. Hermanos, al tener, pónganme mucha atención, al tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros, Él engendra nuevo espíritu, le da vida a nuestro espíritu, porque todos nacemos en ese momento, y engendra también la presencia de Jesús en nuestra vida. ¿Dónde lo tomamos, hermanos? ¿Dónde? Acuérdense cómo vino Jesús, cómo llegó al vientre de su madre, de la Virgen María. Fue engendrado por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla, hermano! Que no todo el ser humano tiene la capacidad de entender la obra del Espíritu Santo. Cada persona que cree en el Señor Jesucristo tiene acceso directo. Se rompió ese velo, se rasgó y podemos entrar y estar con Él. Es un continuo aliento de vida que nos ayudará a vivir en abundancia espiritual para que se refleje en lo material, hermanos. Es semejante al proceso que le sucede a un bebé, que ya lo habíamos hablado. Es que al instante que ese bebé recién nacido abandona el cuerpo de su madre y tiene un contacto con el mundo por primera vez, sin duda es una experiencia inigualable para cada uno. Ese llanto que representa el inicio de una nueva vida. Qué alegría y qué llanto tienes por ser nueva criatura, hermano. De esta manera significa que tú y yo estamos reaccionando al entorno y que como el bebé recién nacido, no necesariamente es algo que duela o que estamos sufriendo, sino es de gozo. También podemos llorar de gozo, de felicidad, hermano, porque ya somos hijos de Dios. En el libro de Salmos encontramos una afirmación que cuando Dios envió su Espíritu, se crean seres vivos y se renueva
la faz de la tierra para su gloria. Adán no se convirtió en un ser viviente en este mundo hasta que Dios sopló vida en él. Entonces, ¿qué es el aliento de Dios? Es la vida y poder de Dios dado al hombre para animarlo en el mundo físico y comunión espiritual. Ante esta evidencia, el alma del ser humano es la vida y es el medio de comunicación del Espíritu Santo con lo físico, con la materia. Sí, tenemos un cuerpo físico temporal dado por el pecado y la parte inmaterial, alma y espíritu del hombre, fue diseñada para vivir eternamente y su cuerpo material está supeditado al espíritu para la eternidad. Cerremos con conclusiones, hermanos. ¿Qué es el aliento de vida entonces? Mire, encontré que en algunas traducciones de las Escrituras el aliento de vida se denomina espíritu del hombre, pero no debe confundirse con el Espíritu Santo. Es el espíritu del hombre que llega ahí a través del Espíritu Santo. Nuevo nacimiento. El aliento de vida es convertido en un ser humano. Qué maravilloso es esto, hermano. Como todo lo de la creación de nuestro Padre, todo fue bueno. Si nos basamos en que Dios creó al ser humano en su imagen, es decir, en su alma, porque Dios también tiene alma, hermano. Él piensa, Él siente y Él tiene voluntad. Él tiene más que intelecto. Es el creador de la sabiduría. Esa luz que muchos no comprenden, la luz. Dios creó al ser humano para ser su representante en su creación. Es la conclusión más clara. ¿Por qué estamos nosotros creados? El propósito en la imagen de Dios es que lo representemos. Es más que una apariencia similar a Dios. Dios es el creador de todo y todo lo que creó fue bueno. Entonces el alma es la representación de nuestro creador. Por eso es que somos valiosos, porque debemos de tener la mente de Cristo, en actuar como Cristo a través del fruto del Espíritu Santo. Es algo implícito del deber de hacer que otros vean a Dios en la vida de nosotros. ¿Qué ven en ti? ¿Qué ven en mí aquellos que día a día comparten con nosotros? Miren, con esta representación, nuestra alma vino la responsabilidad de ser administrador de su creación. Génesis 1:26. Que hoy en día está siendo torpedeada, que hace tropezar al hombre por la caída de Adán y Eva. Esto no quiere decir que no retomemos de nuevo el camino, la senda antigua, hermano. El camino, la verdad y la vida. A retomar lo que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es en llevar a cabo esta responsabilidad, pase lo que pase, hermano, para cumplir el propósito para la cual fuimos creados. Nos creó con el propósito de administrar su creación. No solamente este planeta, hermano. ¿Sabían? Grandes sorpresas vamos a tener en el futuro. Aquí es donde nosotros vemos el valor de nuestra alma y por eso nuestro amado Jesús vino para salvarla, para redimirnos, hermanos. Por favor, entendamos el valor de nuestra alma y cuidémosla. Aunque el pecado destruye el alma y lo somete a la esclavitud, tenemos quien nos rescate, tenemos quien nos ayude a salir a flote, nuestro Señor Jesucristo, y con la presencia del Espíritu Santo. Si esto sucede en uno mismo, esta guerra que tenemos interna,
¿qué consecuencias nos traería o nos traerá en la gente que nos rodea? Por algo Jesús enseñó que la única manera de ser libres del pecado es conociendo la verdad, esa luz, esa revelación, y permaneciendo en esa luz, en ella. Acuérdense o acordémonos de estas palabras cuando Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, esa luz, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Juan 8, 31, 32. ¿Lo crees? ¿Lo vives? ¿Lo llevas en tu corazón, esa luz? Mire, hermanos, al permanecer en el Verbo, nuestra alma redimida pertenece al nuevo Adán. ¿No lo dice en Efesios 2:10? Mire qué evidencia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es lo que se entiende como predestinación, ¿saben? Bueno, si nos detenemos a analizar lo que nos dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Miren, al definir el concepto de imagen, es la apariencia a nuestro Creador, mientras que semejanza es la afinidad en sus rasgos en común. Se entiende que la imagen tiene que ver con atributos naturales que fueron puestos por nuestro Creador, en donde en nuestra alma, mientras que la semejanza describe la realidad espiritual. En Juan 4:24, Dios es espíritu, eso es bien claro. Él no tiene cuerpo material. Es decir, nosotros los seres humanos somos por naturaleza seres espirituales con cuerpos físicos temporales y con ciertos atributos dados por Dios. Lamentablemente, Tomás de Aquino y algunos reformadores generalmente enseñaban que imagen y semejanza eran simplemente sinónimos. Pero la mayoría de los exégetas, la imagen de Dios tiene que ver con la representación. Significa que nosotros los seres humanos somos símbolos de Dios, porque fuimos sellados, aquellos que somos redimidos por el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en 2 Corintios 1:22 y Efesios 1:13. Tú y yo estamos sellados con el Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo. Significa que representamos a Dios y a su reino como embajadores. Y eso lo entendió nuestro amado apóstol Pablo. Significa que la semejanza entre Dios y los humanos por el pecado es una realidad secundaria. Tener la imagen o semejanza de Dios significa, en términos simples, que fuimos hechos para parecernos a Dios, y por lo tanto Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviera carne y sangre, cuerpo, sino en su espíritu y alma. Por lo que Juan, vuelvo y repito, en Juan 4:24, Dios es espíritu. Y por tanto, Él existe sin un cuerpo material, en cuanto a que fue creado en perfecta inocencia, un reflejo de la santidad de Dios y que no estaba sujeto a morir. La imagen de Dios se refiere a la parte inmaterial del hombre. Cristo es y será la verdadera semejanza a la verdadera imagen para el hombre, que corresponde a dos aspectos de la identidad de Cristo: el Hijo de Hombre en Juan 6:53. Y de acuerdo a esto, el hombre es el único entre toda la creación de Dios que tiene una parte material, cuerpo, y una inmaterial, alma y espíritu, que es la imagen y semejanza de Dios Jehová,
Elohim. El hecho de estar a imagen y semejanza de Dios significa que el hombre está naturalmente abierto a lo absoluto. Esto se traduce en el deseo de la unión con Dios, que es su única perfección. Por eso, la imagen está en tensión hacia la semejanza con Dios, que expresa la posesión del fin prometido. Al mantener la imagen de Dios, Él nos ha diseñado el proceso reproductivo humano para reproducir también un alma. ¿Sabían? Por lo tanto, la descendencia de Adán y Eva no la creó Dios ni su alma, porque nace en pecado. Por lo tanto, no es eterna porque es transmitida, o sea, heredada por Adán y Eva. Esa alma viene a través de la sangre en la pareja. Es en la sangre que viene la vida, hermanos, y que produce almas para nuevas criaturas. Pero saben que en su misericordia y gracia, nuestro amado Dios Elohim, en última instancia, es el responsable por la creación de todas y cada una de las almas. Miren lo que dice Efesios 1:4. Desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia. Y nos destinó de antemano, por su amor, para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, debido a su presencia, debido a su buena voluntad. Déjenme reafirmarles que esto hace parte de lo que debemos entender como predestinación para la raza humana. Pero lamentablemente, por desobediencia, atados al pecado, perdimos esa semejanza en la separación, muerte. Es de entender que el espíritu se separa del alma del ser humano, que es la imagen de Dios, Génesis 1, 26, 27, y que hace referencia a una perfección espiritual que se perdió en la caída. Por ende, se concluye que el hombre posadánico ya no porta la imagen de Dios, sino la de Adán, es decir, la semejanza de Adán. Tenemos una alma vivificada, pero no tenemos el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 15, 45, 49 nos lo afirma. Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen de pecado. Génesis 5, 3. Sin redención somos almas vivientes adánicas. Hojeando el capítulo 2, versículo 7 del Génesis, nos muestra cómo construyó el Creador el interior del ser humano y de cuántas partes está compuesto, para que podamos entender mejor este tema del alma. Cuando su cuerpo está formado externamente, era inerte, y Elohim sopló dentro de su cuerpo por medio de la nariz aliento de vida. Si notamos, es en plural, alientos de vida. En otras palabras, Dios sopló dos cosas dentro de nuestro cuerpo, que en el idioma hebreo se puede interpretar el mishah, es como codificar, y el shein. Y se dice mishah shein, shein, mirar en su interior, individualidad. Por eso es que las almas son individuales. No hay almas gemelas o alientos de vida. Se puede traducir Mishah Shein, que viene a ser el alma y el espíritu, hermanos. Nuestro Creador nos revela que somos formados tripartitamente, ya que somos diseñados por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, a su imagen y semejanza nos hizo espíritu y alma, para que con un cuerpo lo representaríamos en su creación. Desde el Antiguo Testamento nos habla en Génesis 35, 18, por ejemplo, donde nos muestra dos evidencias que sucedieron en Benjamín y en Jacob.
En el caso de Benjamín, salió su alma, Nefash. Es la palabra que en todo el Antiguo Testamento se usa para referirse al alma. Pero en el versículo 29 del mismo capítulo dice que exhaló Isaac el espíritu y murió, Ruach. Palabra que en todo el Antiguo Testamento se usa para referirse al espíritu. Como también nos lo recuerda Hebreos 4:12. Palabra de Dios penetra lo más profundo del ser humano y divide el alma y el espíritu. Alma y espíritu es como amalgamado para darnos vida. El alma se comunica con el mundo físico, hermano, y el espíritu con nuestro Creador. Bueno, hermanos, los invito a que vean el segundo capítulo. Aquellos que son acuciosos, que les gusta investigar, escudriñar la palabra, Dios nos da su palabra para no tomar por gotitas, sino por cucharaditas, y algunos nos tomamos una cuchara de ese elixir de la luz de la sabiduría. Hasta pronto, hermanos.